Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Eh, pues queremos agradecer a Hotel Talks por la invitación nuevamente y estamos aquí en este espacio que es... La charla de Hotel Talks. Estamos trabajando con home office, estamos transmitiendo desde casita por la contingencia. Claro. Y bueno, la idea de todo esto pues es seguir con todas las charlas y poder brindar un poco de información acerca de los temas que son de su interés, ¿no? Tal vez ustedes ya nos vieron hace algunos meses, estuvimos aquí también hablando de los conflictos, de dónde surgen los conflictos y todo esto. Y bueno, en esa charla, una de las grandes inquietudes era por qué de repente siento que no puedo avanzar en algo en mi vida. Y entonces decidimos hacer esta charla para poder profundizar un poquito en esas situaciones donde de repente sentimos que no podemos avanzar, que son los bloqueos que se presentan en nuestra vida y que muchas veces no tenemos idea de dónde vienen, porque regularmente nosotros estamos buscando siempre esa plenitud, estamos buscando el vivir bien, estamos buscando el sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida, queremos tener el mejor cuerpo, con buena salud, tener dinero, tener una buena pareja, una buena familia, un buen trabajo, un buen negocio, etcétera. El problema es que muchas veces no llegamos a a cubrir esas expectativas o esos parámetros. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué es lo que está fallando o por qué es que no puedo llegar a esos estándares que quiero llegar. Y bueno, la respuesta es que muchas veces hay algo que nos está bloqueando, algo que no nos permite ir hacia adelante y que tiene que ver con algo que es mucho más fuerte que nosotros. Nuestra voluntad muchas veces la tenemos, pero hay algo que no nos deja avanzar. Así es. Antes de seguir, bueno, quisiéramos comentarles un poquito lo que hacemos. Nosotros somos bioterapeutas, expertos en transgeneracional, es decir que analizamos el árbol genealógico de las personas porque sabemos que el origen de estos conflictos, de estos bloqueos, en su mayoría pues son desde el árbol genealógico. Entonces nosotros nos dedicamos a analizar el árbol genealógico y manejamos algunas otras herramientas como son el eneagrama y eneagrama transgeneracional también, que ya es una herramienta personalizada, nosotros la estamos llevando a cabo. Entonces, pues es una herramienta que nos ha ayudado bastante a identificar estos bloqueos. Entonces, como lo dijo Carlos, en la charla anterior hablamos un poco del conflicto de las personas, ¿no? El conflicto es todo aquello que pues no te permite estar bien, pleno, feliz. Entonces, ahora vamos a retomar un poquito con estos bloqueos, que efectivamente pues es algo que nos bloquea, que no nos permite avanzar, que sientes que te jalan, porque las expresiones también de la gente en las terapias, pues es algo así como, es que siento que me jalan y no puedo avanzar, no puedo, siento que algo me bloquea, siento que algo no me permite llevar a cabo mis proyectos, llevar a cabo una pareja plena, o sea, hay todo tipo de conflictos en esta dinámica y entonces lo que queremos hacer con esta charla es que ustedes sepan de dónde vienen estos bloqueos, porque tienen diferentes orígenes y qué es un bloqueo, porque se presentan en diferentes maneras. Así es. Cuando algo no nos está fluyendo es que algo lo está deteniendo, como dice el nombre, ¿no? Eso es un bloqueo. Y podemos identificar diversas áreas de nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos posibles bloqueos en los cuales no avanzamos. Y la primera parte de poder trascender o resolver un bloqueo es identificarlo. Entonces ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de de dónde podemos estar bloqueados para después ir un poquito hacia el origen. Eh, Vamos a empezar hablando de la parte económica, que normalmente es donde más sentimos el tema de los bloqueos. Normalmente lo que estamos viendo es que no podemos generar el suficiente dinero o no podemos superar una cantidad de dinero durante un periodo de nuestra vida. O sea, podemos ganar hasta cierto nivel y de ahí no podemos avanzar. Podemos o no podemos generar constantemente el dinero, o no podemos salir de unas deudas, o no podemos ahorrar. Entonces todos esos son bloqueos que
la información consciente y la formación técnica y mecánica siempre está disponible a través de un montón de información, a través de un montón de situaciones en las cuales nosotros vamos entendiendo que así deberían de ser las cosas. Sin embargo, esta parte no nos permite fluir y entonces empezamos a cuestionarnos y a castigarnos a nosotros mismos por no tener las herramientas y las habilidades para poder llevar a cabo esto, también, ¿no? O sea, la disciplina que eso implica, y a veces nos flagelamos y nos culpamos, y entonces, ¿por qué no podemos ahorrar o no podemos llegar a una meta económica también? Entonces, que no nos permite, pues, tener una vida plena, feliz, holgada, ¿no? Entonces, sí es un bloqueo, la parte económica creo que sí es un bloqueo muy importante. Y hay otro tipo de bloqueos, como es el de falta de dirección también. Esta parte de falta de dirección, pues no sé si tú te has sentido como que quieres estudiar una carrera y de repente como que te arrepientes y vas a otra, te arrepientes y vas a otra, entonces estás como buscando entre una y otra y entonces no sabes hacia dónde ir, y de repente sientes que esto te está costando el decidir, te está costando, ¿no? Entonces, esta falta de dirección también es un bloqueo, es otro tipo de bloqueo que sin duda, pues sí nos va a afectar en esta parte de las carreras, de lo que hacemos en actividades, incluso de pareja también nos va a afectar. Sí, hay bloqueos dentro de la misma pareja. Por ejemplo, hay gente que quiere tener hijos y no puede tener hijos y probablemente médicamente están bien, porque hemos tenido muchísimos de esos casos. O sea, médicamente están bien, pero por alguna razón no pueden embarazarse, ¿no? Entonces, ese también es un bloqueo. Hay bloqueos a nivel de pareja en las relaciones porque a veces duramos X cantidad de tiempo con nuestras parejas y terminamos, ¿no? Entonces ahí nos está representando un bloqueo, no podemos pasar más allá. Es como si fuera la maldición gitana, ¿no? Así de 3 meses, 4 meses, 5 meses o un año, 2 años y entonces termina la relación. Entonces todo eso está significando bloqueos. La parte sexual también es una parte de bloqueos porque muchas veces las parejas se casan, empiezan a desarrollar una familia, tienen hijos y de repente la parte sexual se apaga y ya no hay esa atracción y entonces se convierten en roomies, ¿no? Que duermen en la misma cama pero son roomies, ¿no? Entonces Sí. esta situación tiene que ver con un bloqueo también a nivel sexual. Hay otros temas que también pueden representar un bloqueo como el sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Sí, el sobrepeso, bueno, tiene más de 60 tipos de conflicto, entonces es un poquito complejo el tema. Sin embargo, el tema del sobrepeso pues puede venir incluso de un bloqueo de la vida contemporánea, ¿no? Es una persona que, por ejemplo, no quiere ir al gimnasio porque en su vida contemporánea resulta que un entrenador pues la humilló enfrente de todos porque no coordinó bien los ejercicios, entonces se queda ese impacto de humillación y la bloquea para seguir haciendo ejercicio en los siguientes años y entonces empieza a desarrollar sobrepeso, por ejemplo. Hay bloqueos que nosotros podemos crear en la vida contemporánea, como en este ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser una parte para desbloquear y que efectivamente pues tú puedas regresar al ejercicio para que ese sobrepeso pues se vaya. Obviamente ese es un bloqueo de vida contemporánea, como les comentaba son más de 60 conflictos para quitar el sobrepeso. Igual ya después armamos algo para el sobrepeso porque eso pues es un poquito complejo el tema. Pero esta parte de salud y de obesidad creo que también puede ser porque tienes un bloqueo ahí en la vida contemporánea o que venga desde gestación, incluso que ahorita vamos a entrar un poquito sobre el tema, pero sí la vida contemporánea es una parte importante. Sí, hay más tipos de bloqueos. Hay bloqueos también en el tema de la salud. O sea, por ejemplo, hay gente que muchas veces no entiende por qué está enferma o por qué le duele algo. Y también médicamente tampoco se encuentran las razones, pero presenta también este tipo de bloqueos. Vamos a entender aquí que lo que nosotros buscamos dentro de nuestra competencia es encontrar el origen de esas cosas que salen de la comprensión normal, ¿no? De eso que por más que intentamos no pasa nada. Entonces cuando pasa eso es porque hay un bloqueo. Hay veces que sí, es una simple omisión, ¿no?
O sea, subo de peso porque como de más, pero me pongo a hacer ejercicio y lo bajo, ¿no? Entonces, pero cuando no pasa eso y nosotros seguimos con el conflicto, es que hay un bloqueo que no nos permite solucionar el punto, ¿no? Entonces, como decía Lucia ahorita, hay diferentes tipos de origen dentro de los bloqueos. Ya mencionaba ahorita el de la vida contemporánea, que es un trauma que nosotros vivimos dentro de nuestra vida, en algún punto de nuestra vida, que pudo haber sido una experiencia como esta de que mencionaba del gimnasio, que puede tener una trascendencia o un trasfondo más amplio, ¿no? Porque probablemente en el tema del gimnasio este instructor representa al padre porque es una autoridad, y entonces tenemos que regresarnos a la infancia para ver cómo fue la infancia. Así y entender por qué ese regaño del instructor tuvo ese efecto, ¿no? Claro que sí. Sí, porque si no tienes un tema que sanar, entonces no hubiera habido ese bloqueo, ¿no? En ese momento. Entonces sí es algo importante. Entonces, estos bloqueos también pueden originarse en esta parte de la energía. No sé si te cuesta trabajo levantarte temprano, o sea, es un martirio para ti poner la alarma y despertarte, y entonces no te quieres parar y sufres mucho porque te cuesta trabajo despertarte temprano. Entonces puede haber un bloqueo también ahí energético. O tienes sueño todo el día también. O tienes sueño todo el día, te sientes demasiado cansado, pues no le encuentras como que sentido a hacer las cosas. Ese también es un bloqueo energético. Entonces vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuál es el origen de sentirte tan cansado, de que te cueste tanto trabajo levantarte temprano? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Me cuesta trabajo pararme temprano, o me costaba, porque anteriormente sí era como un martirio total levantarme temprano. Ahora sí ya lo puedo hacer. Después de identificar cuál ha sido mi bloqueo, pues sí lo he podido hacer cada vez más. Entonces, pero sí hay personas que les cuesta bastante levantarse temprano y es un martirio, y eso también es un bloqueo. Así es. Vamos a identificar que existen 4 áreas de donde pueden provenir los bloqueos. Estas 4 áreas tienen que ver con diferentes fuentes de información. O sea, nosotros somos un cúmulo de información, y esa información se va a manifestar en nuestra vida. Muchas veces pensamos que cuando nacemos venimos limpios, que no traemos ningún programa, ninguna información. Sin embargo, ya traemos todo el ADN de nuestros papás, y en el de nuestros papás viene de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, y etcétera. Y ya traemos una carga que nos predispone a vivir ciertas cosas en cierto momento de nuestra vida, y que muchas veces también toda esa información la vamos a manifestar dentro de nuestra vida, y eso también es lo que nos va a generar estos bloqueos. Entonces vamos a entender que hay diferentes puntos en nuestra historia en donde se puede generar un bloqueo. Vamos a ir del más básico, que es el que hablábamos hace un momento, que es el de la vida contemporánea, que es un trauma que nosotros vivimos personalmente, y que pudo haber sido este tema del instructor, o puede ser un tema de que me asaltaron y ya no me quiero subir al metro. O sea, ese es un bloqueo, no me quiero subir al pecero, o lo que sea, y ese ya es un bloqueo porque hay una emoción que queda ahí bloqueada, que no se ha trabajado, que no se ha trascendido, y entonces evitamos una acción, ¿sí? Entonces cada cuestión que ha sido de vida contemporánea es un momento muy específico en el cual se vive un shock, y ese shock nos causa ese bloqueo. Y eso se puede ver mucho a nivel de las enfermedades, porque cuando tenemos un shock, muchas veces lo que hace el cerebro es guardar esa memoria. Guardar esa memoria, pero también dirigirla hacia algún órgano. Entonces, muchas de las enfermedades son generadas a partir de impactos emocionales que no se pudieron gestionar. Entonces, este tipo de bloqueos que tienen que ver con nuestra historia contemporánea, tenemos que ir al momento en el que se llevó a cabo ese shock para poder cambiar la información y poder liberar ese punto en el que se bloqueó. Entonces, muchos de ustedes podrán recordar historias en las cuales pueden identificar que tuvieron un trauma, un shock de estos, y que a partir de ahí su vida ya no fue igual, ¿sí? Entonces todos tenemos ese tipo de historias, momentos de quiebre en nuestra vida, en los cuales algo cambió, algo se rompió, y ya no podemos seguir con la misma vida que teníamos anteriormente. Así es, o un choque, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es un ejemplo bastante
pues común. También de repente podemos tener un choque y obviamente es una revolución de emociones en ese momento, y pues les cuesta trabajo volver a manejar. Ajá, eso es un bloqueo porque se vivió este choque pues de manera dramática. Entonces esa es una memoria y lo que te está bloqueando es justo ese momento del choque. Entonces lo que hacemos nosotros pues es regresar a ese momento y cambiarlo de una manera diferente. ¿Para qué? Para quitar ese miedo, esa emoción que te está bloqueando, ¿no? Lo que nosotros hacemos es trabajar sobre emociones que se quedan estancadas en los momentos traumáticos, ¿no? Entonces lo que hacemos en terapia pues es justo esta parte de sanar esa emoción que te está bloqueando. Nos preguntan en el público si esto tiene que ver con el sabotaje a uno mismo. Sí, sí, porque cuando nosotros generamos un bloqueo, lo que estamos buscando es una utilidad escondida. O sea, como dice Lucy en este ejemplo de los bloqueos contemporáneos, lo que estamos evitando es volver a vivir el trauma. Entonces, en ese punto nos saboteamos, pero en todas las otras áreas también significa un sabotaje porque hay algo más fuerte detrás que nos va a impedir ir a eso. Y ahorita vamos a ir entendiendo conforme vayamos hablando de los otros tipos de los otros orígenes del bloqueo, por qué siempre tenemos una utilidad cuando creamos este sabotaje o este bloqueo, y vamos a entender que es una solución a un conflicto anterior. Entonces es una parte de la supervivencia misma. O sea, yo no me dejo ir hacia ese objetivo, porque ir hacia ese objetivo me significa un peligro. Ahorita lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Claro, porque además estos sabotajes pues son inconscientes, ¿cierto? O sea, no es que tú estés diciendo yo quiero chocar o yo no quiero que me vaya mal en el trabajo porque no quiero ganar dinero, yo no quiero encontrar una pareja plena y feliz. O sea, no es que tú lo estés pues queriendo que pase así, sino que hay algo inconsciente que te está llevando a ese punto, porque te está también dando un mensaje que hay algo que sanar, hay algo detrás de todo esta parte del sabotaje, hay heridas que sanar. Por ejemplo, también las heridas son muy importantes, hay temas pues que nos duelen todavía con los papás y por eso se están repitiendo en tu vida contemporánea, con la pareja, con el instructor, con las personas que te rodean, en el trabajo también. O sea, estas cosas que te molestan de la gente están actuando como una proyección y solamente te están diciendo qué es lo que hay que sanar de tu infancia, de tu relación con tus padres, o en alguna situación en cuanto al árbol genealógico, por ejemplo, porque esta situación del árbol genealógico es muy interesante. Entonces la vamos a tocar poco a poco. Sí, esto de los bloqueos en la vida contemporánea es solamente el principio, porque hay otra serie de condicionamientos detrás que son todavía más fuertes que el condicionamiento contemporáneo. Por ejemplo, tenemos la parte de lo que nosotros llamamos el proyecto sentido gestacional, que es todo el proceso de gestación en el cual nosotros somos programados de alguna forma por las condiciones en las que nuestros padres vivieron y las condiciones en las que se da la gestación, el embarazo, bueno, todo el embarazo y el nacimiento, ¿no? Entonces, ese periodo de tiempo en el cual nosotros somos concebidos, que va desde un año antes de que somos concebidos por nuestros papás, la parte de la concepción, los 9 meses de gestación, el nacimiento y los primeros 3 años de la vida de nosotros, ¿no? En ese periodo de tiempo nosotros vamos a recibir una información que se va a proyectar en el resto de nuestra vida. Entonces, eso también nos va a condicionar a cierto tipo de bloqueos. Por ejemplo, hablando o regresando un poquito a los temas económicos, cuando hay un tema de líquido amniótico, en gestación puede haber un tema de liquidez en la edad adulta. Entonces, todo esto se va proyectando a las diferentes etapas y edades, y hay una correspondencia entre los meses de gestación y los años en la vida contemporánea. Así es. Y además vamos a preguntar algo en este momento. ¿Quién tiene deudas? O sea, hay este tema de las deudas, pues súper importante, porque vamos acumulando
una cantidad de deudas que de repente ya empiezan a bloquear nuestra vida porque empiezan a quitarnos la paz, la tranquilidad, esta parte de fluir bien en la vida, porque entonces destapamos un hoyo para tapar otro y entonces así estamos en la vida llenándonos de deudas, llenándonos de estas pagos que tenemos que hacer y entonces pues nosotros vamos generando deudas. ¿Qué tiene que ver estas deudas con gestación? Todo. ¿Por qué? Porque si tú tuviste problemas en gestación, si por ejemplo la mamá tuvo ciertos problemas en el nacimiento, no sé, que se le pasó el parto, que se le estaba pasando el parto, algún desgarre, algún tema que se desmayan también, porque sucede, ¿no? Que se desmayan en el parto. Bueno, pues nosotros inconscientemente vamos creando deudas pues con los papás. ¿Por qué con los papás? Porque estamos poniendo en peligro la vida de la mamá en este punto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acumular deudas porque inconscientemente hay que pagar esa deuda que tenemos con la mamá al ponerla en peligro en el parto. Entonces, si tú tienes deudas, analiza tu gestación, tu parto para saber cómo es que fue y si es esa parte el origen de tu conflicto en deudas. Porque si, por ejemplo, nosotros nos endeudamos en el auto. El auto es el vehículo que nos ayuda a llegar a la vida arquetípicamente. El auto nos ayuda, es un vehículo que nos ayuda a nacer, a movernos. Entonces esto quiere decir que si tú tienes una deuda en tu auto, entonces probablemente hay una deuda desde la gestación o el parto. Entonces ahí hay que analizar cómo fue tu gestación, cómo fue tu parto para identificar si tu tema de deudas viene desde ahí. Así es. Otra de las situaciones que se pueden dar durante la gestación y que representan bloqueos es cuando los papás se tuvieron que endeudar para que tú tuvieras que nacer también, ¿no? Ese es otro tema de deuda, se proyecta esa parte. La otra es cuando el embarazo no llegó a término de los 9 meses. Si tú naciste a los 7 o a los 8 meses, muchas veces es probable que cuando tú inicias un proyecto o incluso las carreras o todo esto, vas a llegar a un punto en el que te vas a atorar y de ahí no vas a pasar, porque la orden inconsciente es no llevar a término las cosas, ¿no? Entonces, ese es otro de los bloqueos que se presentan. El otro tiene que ver con el nacimiento por cesárea, porque también nos cuesta trabajo, ahí no nos cuesta trabajo terminar, sino empezar las cosas. O sea, nosotros, como no tenemos esta información de entrar a la vida de lleno, porque necesitamos un empujón, necesitamos una ayuda para poder hacerlo. Cuando nosotros empezamos los proyectos, eso se nos va a detener porque no tenemos la fuerza necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Así es, si te está faltando fuerza para llevar a cabo los proyectos, si por ejemplo necesitas ayuda para llevar a cabo los proyectos porque piensas que solo o sola no puedes, entonces hay que ver si este origen pues tiene que ver con tu gestación, con tu manera de nacer. Si a lo mejor fue cesárea, pues ahí está la respuesta y hay que reprogramar todo este proceso. ¿Para qué? Para que tú tengas ya ese impulso para tus proyectos. Entonces esa es una parte que engloba la gestación. Entonces hay otra origen de bloqueos. Sí, que es la parte también de nuestra vida contemporánea, pero que tiene que ver con las muertes que nosotros experimentamos. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, cuando perdemos a nuestros papás o a un amigo o a una pareja, muchas veces nosotros nos quedamos con ese duelo y ese duelo nos va a generar bloqueos en áreas de nuestra vida. Tenemos muchísimos casos de gente que cambió su vida hacia, pues ahora sí que hacia algo menos próspero que lo que vivían anteriormente a partir de la muerte de la mamá, por ejemplo. O sea, tenemos el caso de una persona un empresario exitoso, que le va muy bien, que trabaja muy bien, pero muere la mamá y a partir de ese momento empieza a perder ventas, empieza a perder clientes, empieza a perder hasta que llega a perder la empresa y tiene que acabar trabajando en un empleo como mesero, ¿no? Entonces, ese bloqueo, esa pérdida del estilo de vida que tenía, tiene que ver con la muerte de la mamá. Entonces, cuando nosotros no procesamos los duelos que nosotros vivimos,
muchas veces se van a generar bloqueos de este tipo. O va a haber bloqueos también en función de las pérdidas de pareja. Tenemos casos también donde ha habido temas de pareja donde no se pueden dejar ir las parejas porque representan un duelo bloqueado de un periodo anterior. Tenemos un caso, ¿no? Un caso en el cual había una persona que no podía dejar ir a una pareja que entraba en depresión después de perder esa pareja, pero esto tenía que ver con un familiar que murió cuando tenía 13 o 14 años. Entonces, lo único que se hizo fue proyectar eso en el periodo de tiempo, y entonces lo que realmente estaba bloqueando el poder soltar a la pareja era la muerte del familiar a los 13 años. Entonces, estos bloqueos muchas veces se dan porque no superamos estos duelos que nos toca vivir, ¿no? Así es, entonces pues la queremos, esta persona que perdimos, pues la queremos suplir con una pareja o incluso con un hijo también. Entonces ahí va generando pues ciertos bloqueos que no nos dejan vivir una vida plena. Entonces esta parte de los bloqueos es muy interesante, estos duelos bloqueados, porque realmente pues no nos enseñaron a manejar esta parte de dolor, de duelo, de una pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, al no trascender esas muertes que nos duelen, pues los queremos como suplir con parejas, ¿no? O una relación también que no tenemos, una relación que no está sana con los papás, pues entonces esa protección que no nos dio el papá, la vamos a buscar en la pareja, que también vamos a buscar esa protección con la pareja. Si no tuvimos amor de mamá, entonces vamos a buscar a una mamá como pareja. Entonces ahí en vez de tener a una pareja, estamos teniendo a un papá o a una mamá simbólica, ¿no? Porque estamos buscando eso que no nos dieron en la infancia. Entonces ahí se generan estos bloqueos de pareja, ¿no? Por ejemplo. Hay otro bloqueo de gestación que me parece importante tocar, que es, ahorita que tocamos esto de no poder dejar ir a las parejas, o sea que de repente hay mucho conflicto y no se pueden dejar ir, y es el tema del gemelo simbólico, ¿no? Sí, este tema del gemelo simbólico es muy importante, muy interesante, porque realmente más del 70% de los embarazos son gemelares, ¿no? O 3 o 4 productos en la pancita. Entonces, este síndrome se le llama gemelo evanescente o gemelo perdido. Tú te empiezas a tener una afinidad con tu gemelo, pues estás en gestación, con la única persona que tienes ahí contacto es con tu gemelo. Este gemelo puede no llegar a nacer, entonces puede ser utilizado como nutrición para ti, para que tú nazcas fuerte y sano, y entonces como él está débil, mejor prefiere pues ser nutrido por ti y tú naces, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que tú pierdas a tu gemelo en estos meses de gestación. Y que puede ser ni siquiera detectado en los ultrasonidos, porque normalmente ya empiezan después de 3 meses, y este gemelo se incorpora o es desechado al mes o mes y medio de la gestación, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes tener la mamá pues ciertos problemitas que no se pueden identificar así como del todo de una pérdida de un bebé, porque pues son células muy pequeñas. Entonces, bueno, total que el gemelo, pues tu gemelo se pierde en el camino y nada más tú naces. Lo que tú vas a llegar a llevar como orden en tu vida es encontrar a esa alma gemela que perdiste en gestación. Entonces, cuando tú encuentras a una pareja que simbolice este gemelo que tú perdiste en gestación, va a haber un flechazo tremendo, va a haber una afinidad, la misma música, mucha química, incluso la misma manera de vestir, porque empiezan a compartir tanto como si fueran gemelos. Entonces, ¿cómo se identifican estos gemelos? Bueno, pues tu pareja tiene que ver con tu fecha de nacimiento, es decir, si tú eres del 5 de febrero, pues a lo mejor tu pareja es del 7 de febrero también, ¿no? O sea, hay una diferencia mínima de días, entonces puedes identificar si es tu gemelo analizando tu fecha de nacimiento o tu fecha de concepción. Entonces, cuando tú encuentras esta persona que es tu alma gemela, pues hay mucha afinidad y todo el asunto, pero también con el tiempo se va perdiendo esta afinidad,
se van volviendo en peleas muy fuertes, muy difíciles. Entonces llega un momento en que también la parte sexual se va perdiendo, definitivamente ya no tienen esta parte sexual, porque para el inconsciente tú no puedes estar con tu hermano. Entonces se va perdiendo esta parte. Que normalmente eso pasa en las parejas después de que terminan de tener hijos, porque ya cumplió la parte biológica y entonces ya es cuando el inconsciente reacciona y dice, ay, estoy con mi hermano, ¿no? Entonces ahí es donde cambia toda esta situación. Así es. Entonces esta parte del gemelo pues es muy interesante. ¿Y cómo saber si tu pareja es tu gemelo? Bueno, pues entonces les decía, si están en afinidad con su fecha de nacimiento, si hay 10 días más o 10 días menos alrededor de tu fecha de nacimiento, pues puede ser tu gemelo. Hemos encontrado también esta parte de los nombres. A lo mejor tú te llamas Alejandra y él Alejandro, ¿no? A lo mejor te llamas que Fernanda y él Fernando. O sea, el nombre también es muy importante analizarlo. O los dos nombres empiezan con la misma letra también. Así es. O los apellidos, por ejemplo, tú eres Ramírez y él es Rodríguez, ¿no? O sea, con los apellidos que empiecen con la misma letra. Entonces entran en este síndrome que se llama síndrome del gemelo evanescente o gemelo simbólico. Y es bien interesante esta parte porque pues es un porcentaje demasiado alto. Entonces, ¿cómo saber si tú tuviste un gemelo en gestación? Bueno, te vamos a decir qué es lo que puedes identificar. Y así vamos a ver. Rápido. 3 preguntas rápidas. 3 preguntas. Si tú vas a la tienda de ropa y te compras una blusa, te gusta una blusa y prefieres no comprar una, sino 2 o 3 blusas del mismo modelo, pero en diferente color, ¿no? O sea, tú vas y compras 3 prendas, 2 prendas o 2 pantalones iguales. Entonces, en la ropa se puede ver. En los hombres igual, puede ser que les guste una camisa y entonces no compren una camisa solamente, sino siempre compran 2 o 3 prendas del mismo modelo, pero en diferente color. Puede ser, esa es una señal, una pregunta que te puedes hacer. Identifica tu closet, porque de repente no lo hacemos tan inconsciente que no nos damos cuenta. Pero si vamos al closet y vemos nuestras prendas, o sea, sí, lo hago inconscientemente. A lo mejor sí compro 3 playeras, 3 blusas, y entonces no me he dado cuenta, ¿no? Esa es una de las preguntas. La otra, se te pierden los calcetines en el monstruo de la lavadora. Tú metes los pares y estás seguro y segura de que tú metes los pares de los calcetines a la lavadora. Y resulta que cuando los vas a tender o acomodar en el cajoncito, ya no hay pares, ya no hay ese par de los calcetines. Se te pierden los pares de los calcetines, puede ser que tengas un probable gemelo. Y por último, ¿sientes que siempre que te sales tú de casa se te olvida algo? O sea, siempre sientes la sensación de chin, se me olvida algo. Y regresas incluso a la casa y te das cuenta que no, que todo lo tienes ahí en la bolsa, pero tú siempre sientes la sensación de que se te olvida algo cuando sales de casa. Entonces, identifica estas 3 preguntas. Si tú pues ya las respondiste con un sí, puede ser que tengas un probable gemelo y hay que analizar tu gestación. ¿Por qué? Porque la sensación de que te falta algo siempre va a estar ahí, no solamente cuando te sales de casa, sino que siempre estás insatisfecho en todas las áreas de tu vida, siempre sientes que te hace falta algo. Entonces, esto puede ser importante para ti porque puede ser la explicación a esa sensación. Ya no poder dejar ya tu pareja. También. Aunque ya no funciona. Claro, aunque son parejas que de repente no funcionan ya en ninguna área y entonces no las puedes dejar, o sea, sientes culpa incluso dejarlas, o sea, no puedes separarte de ellas. ¿Por qué? Porque para el inconsciente has encontrado tu gemelo perdido y volverlo a soltar, pues no, te va a provocar culpa nuevamente, ¿no? Así es. La otra parte en la cual nosotros tenemos bloqueos es a partir de la información transgeneracional que nosotros tenemos. Es decir,
nosotros heredamos historias de nuestros ancestros. Nos vamos a ir rapidito porque ya tenemos el tiempo contado. Vamos a hablar acerca de un tema dos ejemplos claros de cómo heredamos la historia de nuestros ancestros, y uno es en los temas de dinero, porque por ejemplo si nosotros tuvimos un abuelo o un bisabuelo que murió o que lo mataron en la revolución porque tenía dinero y para quitárselo, lo que nosotros vamos a hacer es que preferimos no tener dinero porque tener dinero significa la muerte, ¿no? Entonces por eso puede ser un bloqueo que no nos permite ahorrar. La otra parte tiene que ver con las historias de no tener hijos. O sea, si hay un bloqueo para no tener hijos, muchas veces esto tiene que ver con historias del árbol genealógico en las cuales alguien murió en un parto. ¿Sí? Y tenemos muchísimos casos de esos. Claro, porque para el inconsciente tener un bebé es peligroso, es morir, y entonces mejor yo no tengo bebés porque tengo el riesgo de muerte. Entonces muchas veces las historias que nosotros vivimos van en función de lo que vivieron nuestros ancestros. Cuando nosotros encontramos también ciertos bloqueos, es cuando nosotros representamos a alguien que falleció antes de que nosotros fuéramos concebidos. Esto se le denomina el síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente implica que nosotros vamos a representar a esa persona como para llenar el lugar que dejó, porque el inconsciente familiar no permite vacíos. Entonces cuando alguien se pierde, alguien tiene que llegar a ocupar su lugar, y esto muchas veces genera problemas como los que decía Lucy al principio. Cuando te falta energía, cuando tienes un bloqueo de energía, seguramente es porque estás representando a una persona que falleció antes de que tú nacieras. O te sientes triste, nostálgico, mucha melancolía y no sabes de dónde viene. Cuando no tienes claridad de hacia dónde ir en la vida, también puede ser que estés representando a una de estas personas, porque entonces tú estás viviendo algo por ti, pero por la otra persona. Y esto también influye mucho en la parte de los abortos o los hermanitos muertos antes de nosotros. O sea, cuando hay abortos antes de nosotros, tomamos esa energía y entonces no sabemos si somos nosotros o nuestro hermanito que falleció antes, porque hay una culpa inconsciente que nos genera ese bloqueo. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que todas estas historias que nos preceden, que tienen que ver con las muertes trágicas del árbol genealógico, con los dramas, con tal vez que las pérdidas que se vivieron, que también tiene que ver con todos esos duelos bloqueados, no nada más de nosotros, sino también de nuestra familia, y que ahí ya en un proceso de análisis profundo es que nosotros podemos identificar exactamente de dónde viene el bloqueo. Tenemos algunas preguntas, nos fuimos un poquito rápido en esta parte, pero hay muchísima información acerca de cómo nosotros vamos heredando estos bloqueos a partir de nuestros ancestros, de las historias de ellos, de los abandonos de los padres dentro del árbol genealógico, dentro de los asesinatos dentro del árbol genealógico. O sea, todo esto nos va generando bloqueos en diferentes áreas, principalmente económica, de energía y de propósito hacia el futuro, ¿no? Entonces, estas son algunas de las temáticas que podemos ver a través de estos bloqueos. Nos preguntan cómo se puede superar una ruptura. Aquí creo que hay que ver las condiciones de la ruptura precisamente y ver qué es lo que te está representando esta persona, porque si es un tema si es un tema de gemelo en la que él o ella representaba al gemelo, habría que trabajar esa parte. Pero también puede ser que esté representando a un papá o a una mamá o a un papá o un primo muerto o una tía muerta que representa ese duelo bloqueado, y entonces la incorporamos a través de la pareja. Esa es una figura que se llama el cónyuge reparador, y eso es traer a la vida a esa persona que murió a partir de la decisión de vincularnos con esa persona para de alguna forma reponer esa pérdida. ¿Cómo superarla? Bueno, pues es cuestión de trabajar esta parte, identificar a quién representa nuestra pareja para poder sanar esta ruptura. Sí, entonces aquí el punto es resolver ese primer drama, ¿no? Que fue un drama antes de que nosotros experimentáramos la ruptura. O sea, casi siempre hay algo detrás, casi nunca es la ruptura en sí, sino lo que representa esa ruptura. Nos dicen, yo no quiero tener hijos por responsabilidad, no quiero gastar en alguien más, me da miedo no poder resolverle la vida. Sí, conscientemente no quiero tener hijos para no gastar en alguien más. Inconscientemente hay una historia que se sana a través de no tener hijos. O sea, hay que ver cuál es la historia familiar, cuál es la historia del árbol genealógico,
para que uno decida el no tener hijos, ¿no? Entonces, no sé si hay historias de... ¿No contamos el ejemplo de esta chica que también no quería tener hijos y que tenía las dos abuelas? Una chica que llega con nosotros a terapia dice: es que yo no quiero tener hijos, pero tampoco quiere tener pareja, ¿no? Entonces, el punto es que cuando nosotros empezamos a explorar el árbol genealógico, uno de sus abuelos se queda con 8 hijos porque se muere la abuela en parto, precisamente. Entonces, aquí la emoción que ella estaba reparando es precisamente la emoción la emoción del abuelo de tener hijos es demasiada responsabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros reparamos al no tener hijos, por no querer tener esos hijos, es porque en el árbol genealógico los hijos representaron dolor o representaron demasiada responsabilidad en este caso. Lo que pasa es que las palabras que usamos son las que nos están dando esas claves. Aquí nos estás diciendo, no quiero, porque me da miedo no poderle resolver su vida. Entonces aquí hay una historia en alguna parte del árbol genealógico donde alguien no pudo hacer esto. Entonces, para no revivir ese drama, te vas al otro extremo, ¿no? Claro. Dice otra pregunta: ¿de dónde viene el bloqueo de no mostrarme amoroso con mis parejas? Con la familia doy todo, pero con la pareja no me nace ser romántico, ni meloso, pero sí protector. Ok, bueno, el primer contacto que tenemos cuando somos bebés es con la mamá. ¿Quién nos muestra ese amor, ese cariño, contacto afectivo? Pues es la mamá. Si nosotros no tuvimos ese contacto cuando éramos bebés con la mamá, porque a lo mejor ella tuvo que trabajar, porque tuvo que hacerse cargo de más hijos, no sé cuál sea la historia, entonces no tienes un referente amoroso. Por lo tanto, pues tú no sabes cómo demostrar el amor. Entonces aquí habría que identificar cuál es la relación, cómo es la relación con tu mamá o de las mamás en el árbol genealógico. O sea, a lo mejor si tu relación es muy padre con tu mamá, pero tu mamá con su mamá no se llevaban bien porque tuvieron diferencias y ella tuvo que trabajar, no sé. O el papá con la mamá. Entonces ahí habría que identificar cuál es la relación de las mamás del árbol genealógico, ¿no? Porque son las primeras que nos enseñan cómo vincularnos. Ok, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo puedo superar un bloqueo de un familiar directo al que siento conflictivo conmigo? Siento rencor y decepción a la vez. Ok, este caso también hemos recibido temas similares en la consulta y regularmente está proyectando una historia anterior también. Hay una historia entre hermanos que puede ser... aquí hay que ver el orden de nacimiento de los hermanos, porque si por ejemplo uno llegó a quitarle el lugar al otro, que era el hijo anterior, entonces ahí ya se genera una competencia. Pero también hay que ver a quién están representando de la generación anterior, de los papás, de los hermanos de los papás o incluso de los abuelos, que tengan una afinidad y se esté proyectando, porque ahí puede haber una deuda emocional pendiente y que se esté manifestando a través de este resentimiento. Por ejemplo, hay un tío, los abuelos le dejan toda la herencia a un tío, siendo que pues había más hermanos, la herencia no se repartió igual, entonces la herencia se le hereda a un familiar nada más, a un hijo, ¿no? Entonces la generación siguiente viene a reparar eso, ¿cómo? Teniendo peleas entre hermanos, porque a lo mejor uno representa al otro hermano que no le dejaron nada y otro hijo representa al tío que sí le dejaron, ¿no? Entonces el drama aquí es la herencia que no se repartió de igual manera. Entonces los hermanos empiezan a pelear, a lo mejor por dinero incluso, a lo mejor por las parejas, por alguna situación, pero solamente están representando ese drama que hubo en el árbol genealógico. Porque obviamente pues no es justo que le dejen la herencia a una sola persona, siendo que hay muchos hermanos ahí, ¿no? Sí, ahí teníamos otro ejemplo también cuando tenemos el caso de 2 hermanas, una de ellas se llamaba igual que la mamá, y la mamá tenía conflicto con la primera hija porque le quita la atención del papá cuando nace. Entonces, cuando la otra hija nace con el mismo nombre de la mamá, entonces la hermana proyecta este conflicto con la madre y entonces entre las hermanas empiezan a tener esa confrontación.
Entonces pueden ser muchos los casos, cada caso es diferente, o sea, no hay una generalidad. Ahorita estamos hablando así como situaciones que se nos han presentado en las terapias, pero cada caso es diferente y cada caso hay que explorarlo para saber exactamente de dónde viene el tema, ¿no? Porque cada quien tiene una configuración distinta, pero tal vez con esto que estamos diciendo puedan caer los veintes y entender de dónde viene ese problema, ¿no? Nos preguntan otra cosa, dice, yo tengo una meta profesional con la que sueño desde los 8 años. Estoy a punto de lograrlo, pero cambié de trabajo y mis ingresos ya no son los mismos. Encuentro una opción donde puedo lograr esa meta, pero ahora ya no tengo la misma liquidez. Y me desespero porque estoy a punto de lograrlo y ahora la liquidez no me lo permite. No sé si es un bloqueo o solo impaciencia. Pues mira, quien nos da el permiso para el éxito profesional son los papás. Entonces, el papá el papá es el que da este permiso para el éxito profesional. Entonces aquí habría que preguntar cómo ha sido la relación con tu papá, cómo fue en la infancia, porque de repente la relación con los papás cambia. Cuando nosotros ya somos adultos, tenemos hijos, empezamos a comprender y cambia la relación. Sin embargo, si volvemos a la infancia, si volvemos a la adolescencia, hay temas no resueltos con los papás. En este caso hay que revisar tu relación con tu papá, cómo ha sido, porque es el que te da el permiso para el éxito profesional. Entonces, si tú tienes esa meta pero no se ha cumplido, hay algo detrás. Y entonces hay que revisar esta relación, este vínculo con papá y cómo se llevó tu papá con su papá. O sea, cuál es la relación, así como este ejemplo que decíamos con las mamás. La mamá da esta parte de amor, los papás dan el éxito profesional. Entonces, si en tu árbol hay relaciones entre papás muy conflictivas, pues puede estar de ahí que no sientes este apoyo para terminar la profesión o la meta, ¿no? Sí, o también aquí habría que preguntarse si no es una lealtad hacia los padres, o sea, que tus papás no hayan terminado una carrera y entonces es como una prohibición también de terminar esa carrera para no superarlos. Entonces ahí habría que checar estas dos cosas para ver por dónde viene el asunto, tema, ¿no? Nos preguntan también cómo se puede superar un bloqueo referente a lo artístico o con el estudio. ¿Te refieres, bueno, aquí entiendo que es un tema de creatividad o es un tema de no poder o de no poder avanzar dentro de la parte de los estudios, ¿no? Entiendo yo como que va por ahí el asunto. Si esa es la pregunta, me parece que aquí seguramente hay un tema de yaciente, un tema de síndrome de yaciente, que no nos permite ir hacia adelante en este punto, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé a qué te refieras con los estudios, pero por ejemplo, si tú tienes indecisión de qué estudiar, si estás entre una carrera, otra u otra, entonces puede ser esta parte del yaciente porque estás viviendo más de una vida a la vez. Entonces quieres vivir tu vida, pero algo te jala por allá y algo por allá, entonces estás viviendo esas vidas a la vez y por eso se da esta indecisión. Por otro lado, tenemos otro ejemplo donde hay una chica que estudia un montón de profesiones, estudia muchas profesiones. ¿Por qué? Porque su mamá se tuvo que hacer cargo de su familia y dejó de estudiar. Entonces, para serle fiel a esta chica, a su mamá, pues entonces hace todo lo contrario, estudia un montón de profesiones, pero es para sanar esta situación de su mamá que dejó de estudiar por sostener a la familia. Entonces, habría que identificar cuál es tu historia, por dónde va y pues analizar tu árbol genealógico también. A ver, Sebastián, bueno, en cómo se resuelve, hay que ver cuál es el origen para saber cómo resolverlo. Entonces, si es un tema yaciente, hay que ver quién es y hacer el duelo correspondiente con esa persona. Si es el otro tema, exacto. Entonces, lo más importante aquí a nivel terapéutico es encontrar el origen del conflicto, ¿no? Ya encontrando el origen del conflicto, pues ya se puede trabajar terapéuticamente, ¿no? Nos vuelve a preguntar Sebastián, que hizo la pregunta de ese bloqueo con el familiar directo. Dice, pero en caso de que yo no conviví con mi papá, ¿de dónde puede influir ese factor? Pues puede ser también es que mira, aquí hay que ver a quién representas tú dentro de tu árbol genealógico, a quién representa tu papá y cuál es el conflicto entre ellos, porque si, vamos a suponer, no estoy diciendo que así sea, pero si tú representas a tu mamá y tu hermano representa a tu papá, entonces probablemente ahí haya un choque
que se esté manifestando a nivel de hermanos, porque estas se llaman lealtades inconscientes. Nosotros tomamos como que una lealtad hacia alguno de nuestros ancestros y eso que ellos no tienen resuelto lo empezamos a proyectar para que nosotros lo podamos resolver de una forma distinta. Entonces, más que nada, retomando este punto anterior, aquí sí ya sería como explorar bien el caso para saber qué es lo que hay detrás de ese conflicto con el hermano, porque regularmente el conflicto con el hermano no es un conflicto con el hermano. O sea, al menos no es un conflicto de nosotros. O el conflicto con el jefe no es el conflicto con el jefe. Casi siempre hay alguien detrás y hay alguien a quien está representando cada uno de ellos, ¿no? Sí, lo proyectamos en las demás personas, pero pues el origen es tu árbol genealógico, o la infancia o gestación, ¿no? Entonces las heridas de la infancia también toman un papel importante aquí. Ayer teníamos un caso en terapia también, para ejemplificar esto, donde había un tema entre mamá e hijos, ¿no? Que no se sentían vistos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar el árbol, encontramos que era una relación de la bisabuela y de la abuela, lo que se estaba proyectando en la relación de la mamá y los hijos. O sea, era exactamente el mismo tema que había acá que se estaba proyectando de esta manera, porque los hijos representaban a la abuela y la persona que era la mamá representaba a la bisabuela. Entonces, era un tema que no se había resuelto en su momento y que se proyectaba para que ahora fuera resuelto. Así es. Interesante este tema del árbol genealógico, lo sé, es mucha información y no la podemos abarcar en tan poco tiempo, pero bueno, hacemos lo que podemos en este tiempo, es mucha información. El árbol genealógico es pues muy amplio, hay que revisar a quién representas, con quién tienes afinidades, lealtades, cuál es la historia familiar, o sea, entendemos que es mucha información en tan poco tiempo, pero bueno, esperamos que hayamos contestado pues las dudas que tienen, ¿no? Sí, básicamente lo que nosotros pretendemos con esta charla es empezar a despertar la conciencia de que entendamos que muchas veces las cosas que nosotros vivimos tienen un origen que va más allá de nuestra propia competencia, ¿no? Muchas veces son historias que venimos cargando y que ni siquiera por aquí nos pasa que pudiera tener ese origen. Y a veces nos pasamos la vida topándonos con pared, topándonos con pared, topándonos con pared, no pudiendo cambiar eso que siempre se nos ha estado presentando. Y lo que nosotros queremos es abrir un poquito esa visión para que ustedes entiendan que probablemente lo que están viviendo no tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con otra historia, tiene que ver con alguien más, o tiene que ver con algún hecho que se quedó ahí guardado, bloqueado, y que hay que sacar a la luz para poderlo sanar. Porque todos los bloqueos tienen una solución. Y ese bloqueo pues viene a partir de entender de dónde viene el bloqueo, entender qué es lo que nos está queriendo decir y resolverlo. Nos dice, sí, Juan Pablo, que está estudiando 2 carreras a la vez, una es arte y otra ingeniería, y tiene bloqueo en los dos. Sí, seguramente hay un tema de yaciente ahí. Entonces, la idea de todo de toda esta charla pues es abrir esa conciencia, que ustedes sepan que hay algo más allá de lo que podemos ver y que hay que resolverlo, y que a lo mejor hace falta entender la historia, entender un poquito pues todo lo que ha pasado y todo lo que venimos cargando para poder salirnos de ahí y poder tener una vida más plena y más feliz, ¿no? Entonces, pueden seguirnos a nosotros en nuestra página de Facebook. Nuestra página se llama La Vocecita. Ahí van a encontrar muchos artículos, videos, historias acerca de todos estos temas. Tenemos también algunas herramientas que queremos compartir con ustedes el día de hoy, porque nos parece importante el abrir este conocimiento y el abrir esta posibilidad de identificar estos temas, ¿no? Así es, bueno, pues tenemos regalitos el día de hoy, entonces si tú quieres identificar por dónde va tu bloqueo, cuál es el bloqueo que no te permite avanzar, que no te permite concretar, nosotros vamos a regalar 10 enneagramas. Ajá. Utilizamos el enneagrama, alguien no sé si sepa qué es, pero bueno, identifica 9 personalidades diferentes, en las cuales también es una radiografía personal. Ahí nos dice cómo te sientes actualmente, emocionalmente, espiritualmente, qué has dejado de hacer para ser tú. Entonces es una herramienta que nos ayuda a identificar cuál es tu bloqueo emocional en este momento
y nosotros pues le dimos otro toquecito personal, que es el enneagrama transgeneracional. Es decir, es una lectura que no solamente te vamos a decir cómo estás actualmente, sino que te vamos a decir de dónde vienen esos bloqueos que tú no has podido trascender, y para empezar un proceso terapéutico y empezar a desbloquear todo eso que no has podido concretar. Entonces vamos a dar 10 enneagramas para que tú pues los aproveches, y para identificar esos bloqueos que a lo mejor no te han dejado avanzar en este momento. Así es, pónganos aquí quien quiere, aquí abajito en los comentarios, o también pueden contactarnos en nuestra página de Facebook que se llama La Vocecita. Ahí pueden seguirnos, también pueden solicitarnos ahí la lectura de enneagrama, o contactarnos para las terapias, y les dejamos un número telefónico también, que es el 5516 2240-23. También ahí nos pueden contactar, ya sea para solicitar lecturas de enneagrama o solicitar las terapias. A las primeras 10 personas exactamente. Nos dice Susan Munguía, para hablarlo con mi terapeuta sería el tema del árbol genealógico. Sí, o sea, bueno, es que ahí depende del conflicto que tengas, pero sí habría que explorar el árbol genealógico. Salvador de la Torre dice, bueno, ¿cómo puedo contactarlos? Bueno, aquí en la página de Facebook, o a través del teléfono que acabamos de dar. Y si es a las 10 primeras personas que escriban aquí en los comentarios de abajo del video, los contactamos ya directamente para poder establecer su cita y mandarles también el cuestionario que tienen que resolver para poder identificar estos temas, ¿no? Y Sebastián nos dice, entonces algunos problemas con mi pareja, de su carácter y mi carácter, podrían ser historias de nuestros padres. Así es. Normalmente también reparamos historias de nuestros ancestros. Puede ser relación de abuelos, bisabuelos. Exacto, que estés reparando la relación de alguien más, no necesariamente de los padres. Puede ser de los abuelos o de los bisabuelos incluso. Entonces, pues eso es lo que nosotros podemos decirles acerca de todo esto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Vemos que hay muchas preguntas, muchos comentarios. Bueno, pues tratamos de darle respuesta a los más que podemos en este espacio, pero como dijo Carlos, no se preocupen, entren a la página de Facebook, se llama La Vocecita, van a encontrar otro contenido también de lo que hacemos. Entonces también nos pueden mandar mensajito, y vamos a seguir, si nos permite Utel, pues dando más temas, más transmisiones. Entonces hacemos lo que podemos en este espacio. Así es que escríbanos aquí abajo, yo quiero conocer mi bloqueo, para que nosotros los contactemos y les podemos hacer este análisis de enneagrama transgeneracional. Así es que, pues por nuestra parte es todo. Van a ser las primeras 10 personas. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes esta charla, y que podamos haber colaborado en algo para poder entendernos un poquito más de cómo es que funcionamos como funcionamos, y por qué muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros vayamos sanando, vayamos evolucionando y podamos tener vidas más plenas y más felices. Así es, pues un gusto compartir con ustedes. Gracias, Utel. Y bueno, pues entonces estamos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengan muy bonito día. Hasta luego.